Adelante. Bienvenidos a la sesión. Cómo el cambio del tamaño del vial puede mejorar los servicios de inmunización. Vamos a hablar del acuerdo en somos de la Universidad de Wisconsin, en Madison. Ya trabaja en uno de los programas de salud de rehabilitación y antes de unirse a CSI trabajó como voluntaria. Cristina, adelante. Me encanta volver a estar aquí. Hoy vamos a hablar del proyecto, la investigación que se ha hecho y el estudio que hicimos de antecedentes y ahora cómo creemos que todo se puede organizar todo esto para extenderlo en todo el mundo. Aquí vamos a hablar de los antecedentes del proyecto y las perspectivas. Y en 2019 empezamos a hacer, nos interesó mucho mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido en nuestra primera página. Los resultados de aquí están. Aquí, ¿qué fue lo que se trataba de esta asociación? Tratamos de entender el proceso de toma de decisiones y las implicaciones para el programa cuando se consideraban el sistema para obtener una cobertura equitativa, oportuna, segura y económica. Queríamos reunir información en las partes interesadas y los países para ayudar a tomar decisiones acerca del tamaño de las vacunas y integrar esa toma de decisiones en los enfoques que ya ayudan a los países a buscar sus decisiones. Aquí tenéis un poco de antecedentes sobre este tema. Ahora sabemos que los países necesitan productos vacunales adecuados y baratos y herramientas de instrumentos que permitan alcanzar la cobertura. We also know that we put on this question, and so the project came together. Así que tratar de entender estos problemas y tratar de convertirlo en algo que se pueda utilizar. Los componentes principales que estábamos buscando en el proyecto eran la cobertura y dentro de la cobertura una cobertura equitativa, oportuna, el tamaño de la sesión y frecuencia, también el costo hiperdosis y la economía del asunto, la cadena de suministro de frío, distribución y suministro, entender cómo el tamaño del vial podría, también el desperdicio era importante, los viales abiertos y cerrados, la seguridad, los riesgos de los recipientes multidosis y el cumplimiento del sistema. Y por último, el último componente era el comportamiento de los profesionales sanitarios, sus necesidades, oportunidades perdidas y la voluntad de abrir un vial o no. A veces no quieren abrirlo. Así que estos componentes es como organizamos la investigación que hicimos. Para una perspectiva de la investigación que hemos hecho, aquí estamos mirando la toma de decisiones y en varios países para tratar de entender lo que ocurría cuando un país hacía cambios y cómo las decisiones tomadas acerca de las vacunas le servían al país. Hemos visto cómo era la toma de decisiones, revisamos 10 instrumentos distintos que utilizan muchas veces las personas para tratar de ver cómo se incorporaban. Y después, el segundo objetivo era comprender las implicaciones sobre los programas.
Nuestra investigación se hizo en estos países, Senegal y Vietnam. Tuvimos investigación formativa en tratar de entender la relación entre el sistema y la pérdida de las pérdidas, la frecuencia. En Zambia, investigación de aplicación y el impacto del cambio de 10 a 5 dosis en los viales para rubeola y las pérdidas de vacuna y medir, y eso es lo que vamos a hablar hoy. También podemos poner en marcha los equipos de modelado para comprender distintas situaciones. The effects of size and frequency, storage and distribution capacity, logistics, service delivery, and then total systems costs. We also wanted to understand. Debemos comprender cómo las presentaciones afectan a las ocasiones de conseguir una cobertura equitativa y la seguridad y explorar las preferencias y el comportamiento con varias presentaciones. Debemos de entender cómo estas distintas presentaciones permiten cambiar el comportamiento. Así que un poco de antecedentes en Zambia. Las viales de 10 dosis contienen vacuna fabricada por el Instituto Serológico de la India. Introducieron una segunda dosis de sarampión para la campaña de 2013 y la rubeola en 2016. Antes de hacer el cambio, ha habido algunos retrasos en este cambio. Así que algunos estudios no han conseguido llegar a tiempo. Así que no podíamos, cuando hicieron el cambio ya habíamos iniciado nuestro propio estudio. Se dio la vacuna de 9 y 18 meses en estaciones fijas y durante las últimas décadas la cobertura de segunda dosis es bastante alta y hay una gran disparidad. Así que queríamos entender qué podía ocurrir cambiando de uno a otro producto. Hemos tenido dos enfoques antes y después de la intervención y queríamos responder algunas preguntas. Así que teníamos una encuesta de los hogares para ver qué hogares habían estado cubiertos, y en cuanto al lado cualitativo, hicimos entrevistas con personas a nivel nacional, distrital y de instalaciones, observaciones en sesiones rutinarias de inmunización para ver cómo hicimos una encuesta de costes y datos. Examinamos los datos administrativos con una retrospectiva de 12 meses para entender bien los desperdicios, y otras preguntas que hayamos que podemos responder algunas preguntas, y después introdujimos un nuevo impreso, un formulario que permitía ver cómo funcionaban todos otros, la frecuencia y cantidad de las reservas, tamaño de sesión y el número de viales abiertos para conocer todos sus datos administrativos. En lo que es nuestra muestra, se seleccionaron 2 distritos que trabajamos nosotros en las provincias Central y Luapula. Y usamos un diseño de bloques aleatorizados para asignar los distritos al control o a las intervenciones, que eran viales de 5 y de 10 dosis. Los distritos se ajustaron según el tamaño medio de la población y el número de profesionales sanitarios en cada distrito, y las intervenciones recibieron viales de 5 dosis a través de un sistema normal de distribución. Control. Continue this research for a full year. The household survey used this 2-stage cluster design.
We used the questionnaire that was adapted from WHO, and we had two different cohorts because we wanted to be able to look Hubo at dos cohortes distintas, una de 12 a 23 meses para medir y otra de 23 a 35 meses. Los datos se recopilaron en el estado 14 para examinar la cobertura de ambas fórmulas y se trató de estimar. So what did we find? We were excited to find that there was an intervention effect on coverage. I know there's a lot of data on this slide, so I just want to point to the bottom. What we learned is that aprendimos, first dose coverage, the intervention effect was almost 5%. So that means that a 5% increase in coverage could be was affected by the switch from 10 to 5 dose vials. Se vio afectado por el cambio y luego también descubrimos que el efecto de intervención era 3,5%, de modo que ha habido un aumento significativo durante el cambio del tamaño del vial. Entonces, bien, aquí se demuestra efectivamente la diferencia. Si nos fijamos en la primera dosis o la segunda dosis, no vemos interrupciones significativas. Hubo un pequeño aumento en la cobertura, pero no era significativo. También buscamos los abandonos en la vacuna 1 y en la 2 y vimos también un aumento de 2,6% de abandono en el primer caso y en el segundo un 3,6%. Y luego con respecto a la cobertura, aunque la mayor parte de las personas del personal sanitario entrevistado que utilizó esos viales de 5 dosis informaron que eran capaces de realizar sesiones más fijas con más alcance, la frecuencia al haber ofrecido este tipo de viales no cambió o no vimos que cambiara en el tamaño o dependiendo del tamaño del vial, y tampoco hubo diferencia significativa en el tamaño de la sesión entre los dos brazos. Se puede decir que aquí hablamos de un 30% en intervención control y la diferencia entre los dos. Y de esta cohorte vemos ver que todos los que utilizaron viales de 10 dosis y de 5 dosis se dieron cuenta de la importancia de limitar el desperdicio. De hecho, el desperdicio no es tanto o no hay tanto desperdicio con los viales de 5 dosis si se compara con el tiempo que estuvimos utilizando los viales de 10 dosis. El desperdicio era más alto y esto nos hizo darnos cuenta de que estábamos perdiendo oportunidades. Y utilizando estas tasas de desperdicio podemos ver un 4,9% de aumento en los requisitos de la cadena de frío cuando se cambia de viales de 10 a los de 5 dosis, si se consideran las tasas de desperdicio que se encontraron durante la implementación. Con respecto al coste, hemos utilizado una herramienta de microcosting, como he mencionado al principio, y hay ligeros aumentos en el coste, pero eso se refiere al tiempo que hemos utilizado, que hemos empleado en las sesiones de Hi Ben, this is Antonio, the Spanish interpreter. Have you already switched my colleague to Spanish? Difícil determinar dónde. My colleague Natalia was in French, so we couldn't. Pero podemos ver también un aumento del coste del programa de 11 centavos. Oh, well, thank you. It's just the time I took to find your phone. Welcome, bye now. 0,11, perdón, no de 11.
por dosis si se comparan los viales de 5 dosis con los viales de 10 dosis. Y esto excluye en ambos casos el coste de la vacuna. Hemos visto también que el precio de compra, de adquisición, fue más bajo. Es decir, que si tenemos en cuenta el precio de la vacuna ajustando el desperdicio por dosis, tenemos como resultado 0,98 centavos en el caso de los viales de 5 dosis y de 0,94 en el caso de los de 10. Y con respecto al comportamiento del personal sanitario, como he comentado antes, ellos entendieron mejor cuáles eran las decisiones que tenían que tomar en relación a... Y ahí se ha cortado. Ahora no escucho nada. Bueno, mientras tanto voy traduciendo la diapositiva. El personal sanitario que utilizaba viales de 10 dosis indicó que esperaron a tener un mínimo de 5 niños antes de ofrecerles vacunas como la del sarampión o la de BCG. Ahora ya ha vuelto el sonido. Todos menos uno respondieron que el utilizar viales de 5 dosis abrieron los viales con independencia de la cantidad de niños que había en cada sesión. El personal sanitario que utilizaba viales de 5 dosis dijo que estaban menos preocupados por el desperdicio y que se sentían más cómodos abriendo los viales para vacunar a los niños. Dijeron que no tenían restricciones sobre cuándo abrir los viales de 5 dosis en comparación con cuando abrían los de 10, porque no tenían necesidad de tener un número de niños concreto para las sesiones. Y con respecto a tenemos que pensar que los resultados contribuyen a las consideraciones a nivel de país. Y con respecto a la guía de recursos de toma de decisiones, se ha recopilado toda la información disponible y se ha plasmado en un formato adecuado, de modo que ahora es de fácil consulta. Y luego hay una serie de pasos que hay que considerar en el proceso de toma de decisiones y cada país tiene que adaptar estos pasos como mejor le vaya a su contexto. También aquí presento una serie de consideraciones clave a partir de esa investigación, por ejemplo, que incluyen la cobertura, el tamaño de la sesión y su frecuencia, también el comportamiento de los trabajadores, de los profesionales de la salud, los requisitos de la cadena del frío, las prácticas de predicción anual, las tasas de desperdicio y su coste y, por supuesto, el tipo de compensaciones que hay que hacer para todos los componentes. Todas estas consideraciones se tienen que tener en cuenta. Y si hablamos de la situación actual en la que estamos viviendo ahora mismo, es muy importante mencionar la COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones al respecto de los viales y del tamaño en esta situación? Tal vez pensamos que lo mejor sería utilizar viales de 5 dosis que puede fomentar el que los profesionales de la salud abran un vial con más frecuencia o cuando solamente hay un niño, sin tener que esperar a que haya más. Eso, sinceramente, creemos que es lo más indicado para esta situación actual. Y, por supuesto, que más investigación junto con estas recomendaciones van a ayudar a tomar decisiones más informadas y más acertadas. Esta es la parte donde yo ya termino. Doy la palabra a la compañera. Gracias. Ciertamente los resultados son aplicables a la situación actual y queríamos tener una ronda de preguntas y de respuestas, pero cuando realizamos esta ronda de preguntas
una de las preguntas sobre todo era preocupación, o esas preguntas expresaban preocupación acerca del espacio de la cadena de frío. Es decir, a partir del estudio que habéis realizado, ¿podéis comentar cuáles son los hallazgos? Sí, yo creo que es muy importante efectivamente hablar de esto porque hay preocupación con respecto a la cadena de frío. Ciertamente en el estudio, en un estudio que se hizo en Zambia, encontramos sí un aumento de un 4,9% y creemos, sin embargo, que bueno, se puede acomodar este pequeño aumento, no es terrible. Y sí que hay una preocupación que es durante el transporte, pero esa inquietud respecto al transporte ya existía incluso antes de utilizar esta cadena y solamente ha salido a la luz en algunas áreas específicas. Así que yo creo que en general se puede acomodar ese pequeño espacio extra que se necesita. Gracias. Otra pregunta que hemos escuchado de varias partes interesadas al ver los resultados. Es una pequeña muestra, por supuesto, pero ¿hasta qué punto crees que son aplicables los resultados para otros países y para otros escenarios? Bueno, es de verdad que tenemos una muestra pequeña porque solo hemos trabajado en 14 distritos y durante 11 meses. Sabemos que el EPI de Zambia es distinto del de otros países. Y una de las cosas que es prometedora es que vemos un aumento de la cobertura, lo cual nos hace preguntarnos cuál puede ser el aumento en países que están teniendo un rendimiento o un desempeño pobre. Entonces, por supuesto que es necesario seguir haciendo investigaciones, pero yo creo que de momento los resultados que estamos viendo son muy prometedores y tenemos que seguir siempre las recomendaciones de la OMS. Pero yo creo que al menos con esta información ya tienen, estos países que están empezando a tomar decisiones ya tienen suficiente información para empezar como base. Bien, perfecto. Yo creo que efectivamente tienes razón y es una buena base para que puedan empezar los países. Luego, COVID, el gran elefante blanco en la sala. Entonces, hay muchos países que están ahora mismo centrándose en planes de recuperación de COVID. Entonces, muchos de ellos han expresado inquietud respecto a porque están sufriendo confinamientos muy serios. Entonces, digamos que la pregunta sería si los países deberían desviar la atención de la respuesta COVID y la preparación también para considerar distintas presentaciones de tamaño de vial para otras vacunas. ¿Y qué me dices con respecto a la oportunidad de hacerlo ahora? Bueno, ciertamente ahora es un momento un poco difícil, pero yo creo que podrían hacerlo o podrían enfrentarse a esto teniendo sesiones más frecuentes y más pequeñas. Abrir un vial simplemente para cada niño. No hace falta esperar a que haya más niños en la sesión. Y por eso yo creo que es interesante cambiar a dosis más pequeñas porque también a nivel del personal sanitario para ellos es más fácil abrir un vial cuando tienen dosis más pequeñas y sin tener que esperar a que haya más candidatos, más niños. Fabuloso, muchísimas gracias. Yo creo que los países también están desarrollando planes de preparación para cada uno de los países. Yo creo que la COVID precisamente es una buena oportunidad, una magnífica oportunidad para considerar otras opciones. Así que tenemos que ver, tener una panorámica más general y ver qué cambia cuando se utiliza un vial o qué cambia cuando se utiliza el otro vial. De nuevo se ha congelado la imagen. Ahora sí que ya puedo traducir porque no me llega nada de sonido.
Yeah, it's a great point. We have switched to the 5 Sí, entonces la siguiente pregunta es ¿qué países han cambiado o están considerando cambiar a las vacunas sarampión And then there's several countries. o MR de 5 dosis? De nuevo se ha congelado. Countries that have To switch, it was pretty clear cut. Bueno, sí que hubo un punto de corte bastante claro al utilizar estas dosis de estas vacunas de 5 dosis. No se trata de que tengamos que considerar cada vez para tomar una decisión. Hay que automatizar un poco. Sí, gran parte de lo que hemos visto en este estudio es que la toma de decisiones no sigue el mismo patrón en todos los países. Así que siempre es necesario que haya más datos. Eso está claro. Tenemos que seguir investigando. Bien. Y ahora... Sí, esta es otra pregunta que me suelen hacer frecuentemente también. Has mencionado que unos cuantos países han cambiado a vacunas de 5 dosis. ¿Por qué piensas que la aceptación ha sido tan lenta? ¿Y por qué no ha habido más países que hayan tomado esta decisión? Estoy leyendo. From the results of your thoughts of why that is. We know change is hard. There's a lot of decisions Bueno, that each. obviamente el cambio es difícil, hay muchas decisiones que hay que tomar cada día y sobre todo cada año, entonces es difícil adaptarse a una nueva forma de trabajar. UNICEF only recently included it on their menu of available vaccines, and so now that it is, I think countries are considering it again. Durante mucho tiempo se han utilizado vacunas de otro tamaño y ahora, obviamente, cuando ha entrado las de 5 dosis, pues hay que adaptarse un poco a utilizar ese tipo de tamaño y, por supuesto, también hay unas directrices distintas. Los países tienen que considerar esa información y tomar una decisión al respecto. Ahora estamos luchando contra la COVID, entonces yo creo que precisamente lo tenemos que ver como una oportunidad, es un momento para implementar cambios y porque está perfectamente bien argumentado, entonces ahora es cuando tenemos que actuar y reaccionar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ya no hay tiempo para otra pregunta, así que vamos a saltarnos la última. Espero que los países hayan aprendido algo a partir de este estudio y de esta presentación, porque efectivamente tienes razón en que es el momento del cambio. Bueno, por supuesto, y estaré encantada de responder a cualquier pregunta que puedan querer formularme. Gracias.